La importancia del 10º Congreso Latinoamericano de Educación Científica es muy grande porque a través de la enseñanza de las ciencias, los jóvenes, adolescentes, las niñas y los niños logran incorporar otras disciplinas al conocimiento, pero fundamentalmente aprenden el método científico basado en la observación, en el planteo de hipótesis y después el comprobar. Eso nos hace ser seres más racionales, más inteligentes y más defensores del medio ambiente, pero también con conciencia crítica sobre lo que hacemos, sobre lo que sucede en el mundo, por lo que la enseñanza de las ciencias, la educación en ciencias, es una educación para toda la vida y de todas las disciplinas. La intención, por supuesto, es brindar la mayor información posible en torno al lanzamiento del 10º Congreso Iberoamericano de Educación Científica, Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate, que se va a realizar, como ustedes ya lo saben, del 25 y el 28 de marzo del año 2019. Así que el agradecimiento ante todo, por supuesto, de las partes, ¿no?, de todas las autoridades que acompañan esta propuesta que se va a desarrollar, y en especial a los compañeros, los colegas de los medios de comunicación, con el objetivo de darle la mayor difusión posible a este encuentro. Así que, una vez más, gracias por acompañarnos, a todas las autoridades, por supuesto, luego les vamos a mencionar que forman parte de esta propuesta que se va a desarrollar, pero en primer lugar creo que lo más conveniente, los anfitriones, ¿no? Tanto María Di Barbure y Ana Lopater, directora general del Consejo de Formación y Educación, consejera, además de la participación de los otros consejeros de formación docente, que den apertura, por supuesto, a este encuentro y marcar un poco el contexto de lo que se va a realizar. Como gusten ustedes dos, si quieren María o Ana, y Ana y María juntos. Bueno, buenos días a todos. Agradecemos muy inicialmente la presencia de todos ustedes y de la prensa que ha respondido a nuestra convocatoria. Queremos reconocer a todos los que hoy nos acompañan, al Instituto Pasteur, a través de la persona de Ricardo Ehrlich, al Ministerio de Cultura, a través de la subsecretaria de Cultura, Lynn Moraes, al CODICEN, está presente el presidente del CODICEN, Wilson Neto, y también la consejera Laura Mota, a UNESCO en la presencia de su representante Selvira May, y a todos los que están hoy acá. Sabemos que también hay representantes de la Asociación de Profesores de Biología, y esto nos demuestra la repercusión que está teniendo ya esta instancia, que creo que tiene repercusión no solamente para la educación, sino para la ciencia en general. En el año 2017, el Consejo de Formación en Educación se integró a la Cátedra de Educación Científica para América Latina y el Caribe. Y bueno, en esta instancia tenemos la enorme alegría de ser la sede del 10º Congreso de Educación Científica, donde participa la Cátedra de la UNESCO, pero también participan universidades de España, de América Latina y del Caribe. Y estamos siendo, de hecho, los organizadores operativos de este congreso, que creo que es de mucha importancia, no solamente para los docentes de formación en educación, sino para todos los docentes de ciencias del país, y que se plantea ejes temáticos tales como la formación de los educadores en ciencias, la didáctica de la ciencia, el tema de género, porque sabemos que las niñas y las jóvenes hoy parecerían no estar tan inclinadas por las ciencias como ocurre con los varones, y entonces, bueno, también uno de los temas es la educación de la ciencia vinculada con el género y con la equidad. Ya Marcelo estableció que el Congreso se va a realizar entre el 25 y el 28 de marzo, la sede principal será la Intendencia de Montevideo, y bueno, estamos llamando a todos los docentes a participar con sus ponencias. Habrá, por supuesto, también distinguidos representantes científicos que harán sus exposiciones, pero además estamos llamando a todos los docentes a presentar sus ponencias en este congreso, que me parece que eso es muy importante. Y en fin, para nosotros, en el caso del Consejo de Formación en Educación, que estamos tratando de impulsar transformaciones que nos acerquen al nivel universitario, impulsando una formación diferente de los educadores,
transformando la formación actual, reconociendo sus virtudes, pero también proyectándonos hacia una formación que esté más acorde a los tiempos en que estamos viviendo y a los desafíos que el contexto le pone a la educación, y que estamos impulsando la investigación en educación, particularmente la educación vinculada con el conocimiento de las ciencias, pero sobre todo cómo se enseñan. Me parece que esta instancia es muy importante, marca una movida que nos va a hacer muy bien a todos nosotros, a nuestros propios formadores, pero también a los otros docentes vinculados con las ciencias de los otros subsistemas, y que creo que trasciende incluso la formación de la ciencia, porque hay temáticas que se van a tratar que son comunes a todos los educadores. Así que bueno, darles a todos otra vez la bienvenida, y dejo con la palabra a mi compañera María de Ibarburu, que integra el comité organizador de este evento. Bueno, buenas tardes, buenos días. Un agradecimiento a todos los que están aquí acompañándonos en este momento, que para nosotros es particularmente importante. Yo querría agregar a las palabras de Ana dos ideas. Una, que si bien lo que nos convoca es la enseñanza y el aprendizaje en relación a la educación científica, y nos convoca desde los distintos niveles educativos, porque aquí está involucrado desde primaria hasta la educación terciaria, lo que nosotros querríamos, y eso es lo que hemos de alguna manera promovido en la discusión, es el debate, es decir, aquellas cuestiones que nos permitan poner foco en aquellos que son las cuestiones que generan tensión, que generan discusión, reflexiones, ideas de paradigmas quizás no coincidentes, pero que nos permitan de algún modo tomar una postura respecto a lo que está ocurriendo con la educación científica en el país. Ese es un punto. Y lo segundo es que ha sido nuestro interés, y entonces aquí también hay un agradecimiento particular a otros actores que no están representados en esta mesa, pero que queremos poner sobre la mesa, es el hecho de que este tipo de eventos pueden pasar como eventos puntuales que no dejan consecuencias o que no permiten el trabajo a más largo alcance. Lo que nosotros aspiramos es que el Congreso sea un móvil en todo su periodo de preparación para que distintos colectivos, distintos grupos de docentes e incluso de científicos se permitan discutir, conversar, preparar trabajos y reflexionar sobre determinadas posturas, que el evento dé lugar a la confluencia de actores nacionales y actores extranjeros que van a venir a participar del evento, pero que después nos quede instalada en el país. Esa es nuestra aspiración, sobre todo desde la perspectiva de lo que es el Consejo de Formación en Educación, quizás centralizado más en lo que podrían llegar a ser los centros regionales de profesores, la posibilidad de que buena parte de lo que aquí se discuta pueda seguir siendo debatido y genere de alguna manera una cultura que permita que, no necesariamente en eventos de esta magnitud, pero sí en eventos nacionales, poder seguir trabajando sobre una temática que sabemos que tiene sus dificultades. Ana decía poner en debate lo que tiene que ver con la enseñanza. Yo me atrevería a decir poner en debate también aquellas dificultades que hacen que la comprensión del conocimiento científico no sea universalizable de la forma en que nosotros, quienes hemos ejercido la docencia, quizás no lo hemos podido lograr. La idea es que el conocimiento científico esté al alcance de todo el mundo, es un derecho de los demás, más allá de que haya algunos estudiantes que en ese acercamiento y en ese conocimiento de lo que es el saber científico encuentren la vocación para ejercer la ciencia desde otro lugar. En ese sentido, por eso, en nuestras mesas de debate, en nuestras mesas de coloquio, en nuestras exposiciones, estarán también científicos, que son los que de algún modo crean el conocimiento, para ponerlos en confluencia con
quienes hemos tenido que trabajar sobre ese conocimiento ya producido. Yo quería agradecer a determinadas comunidades que nos van a estar ayudando y que han puesto ya desde el principio apoyo a esto. Uno son nuestros coordinadores académicos de las áreas científicas del Instituto de Ciencias y Matemáticas, que nos han estado ayudando y van a colaborar en la organización del evento. Un agradecimiento a las asociaciones de profesores, tanto de física como de biología, como de química, que también se han acercado a colaborar. Tenemos la colaboración, la apuesta clara desde el punto de vista de la universidad, tanto a partir de la Facultad de Ciencias, como incluso el responsable de Ciencias de Presidencia, flamante doctor Manta, que nos ha dicho, en todos los casos hay una voluntad clara de querer colaborar, quizás no tanto en las posibilidades de los recursos, pues sabemos que los recursos son lo que justamente hoy día no abunda, pero sí en el apoyo del mismo modo de aquellas personas que están representando aquí a organismos que nos han posibilitado la colaboración y el apoyo en este experimento. Así que por mi parte, darle la palabra a los que componen este comité de agenda, este comité de organización científico, que están representados en esta mesa. Muy bien, María y Ana, por supuesto, y ahora yo voy a convocar a Selmira May, directora de Educación Científica de Uruguay UNESCO, para que también nos acompañe, como comentaba María, con algunas palabras y una reflexión en torno a este tema. Bueno, muy buenos días, saludos a la mesa y bueno, un agradecimiento especial a quienes nos invitaron en una primera instancia al Consejo de Formación en Educación a unirnos a esta iniciativa. Parece raro decirlo cuando uno ve que está el logo de una cátedra UNESCO, ¿no? Pero bueno, la UNESCO es así un poco dispersa a veces en sus esfuerzos. Entonces, en particular estamos muy agradecidos que la oficina de la UNESCO en Montevideo, que quizás muchos conocen, y que casualmente, o no tan casualmente, el año que viene cumple sus primeros 70 años. Fue la primera oficina de la UNESCO fuera de la sede, y concebida como una oficina o como un polo generador de conocimiento científico descentralizado de la sede de la UNESCO en París. Entonces nos parece además que es muy pertinente tener la posibilidad en este evento el año próximo de reflexionar sobre el estado presente y qué necesitamos para el futuro en materia de educación científica. La UNESCO obviamente tiene un mandato muy amplio en educación, que creo que todos conocen, y bueno, eso también me ha dado la posibilidad de estar en contacto con las autoridades de educación, tanto en Uruguay como fuera de Uruguay, pero también tiene ese otro mandato de fomentar el conocimiento científico y apoyar a los Estados miembros en el desarrollo de políticas en ciencias, ¿no? a fomentar la investigación, el conocimiento. Pero creo que estas instancias son sobre todo buenas en esto que creo que tanto Ana como María mencionaban, el acercar la ciencia, y me encantó una palabra que dijo María, nosotros la estamos como pensando y repensando, que es el derecho a la ciencia, ¿no? Cómo empezar a fomentar y empoderar a cualquier ciudadano a entender, a exigir, porque yo creo que también la información y el conocimiento nos ayudan también después a discernir y a reclamar, en definitiva, ¿no? Hacia dónde la ciencia tiene que ir en la búsqueda de soluciones, que es, creo que, el fin último, ¿no? Entonces, bueno, estamos absolutamente entusiasmados. Sabemos que esto va a tener una repercusión altísima, no solamente en Uruguay, sino también en la región. Nos comprometemos a que esto sea así. Y también me gustó mucho eso de que esto sea un comienzo, el principio de, y no un evento más, de esos que de todas maneras siempre dejan mucho de intercambio, mucho de saber. Y también nos queremos comprometer en acompañarlos en este camino, ¿no? En que Uruguay logre, a través de las diferentes iniciativas, en generar condiciones para que la educación científica sea una realidad y que nos estimule un poco esto de generar vocaciones, ¿no? Ana hablaba de el desinterés de las niñas. Yo creo que también hay un desinterés general. A veces las ciencias parecen una cosa como muy lejana y para intelectos muy privilegiados. Entonces realmente pongamos el esfuerzo en esto de despertar vocaciones, ¿no? Porque creo que los niños que son curiosos por naturaleza tienen un potencial tremendo, y
tenemos que tratar de mantener ese entusiasmo a medida que pasa el tiempo y que no se nos desencanten por el camino ni las niñas ni los niños. Entonces, bueno, de nuevo, el saludo de la oficina de la UNESCO y de nuestra directora, que lamentablemente no nos pudo acompañar, y nuestro compromiso de acompañar en el proceso hacia el Congreso, que es no solamente un desafío, sino también un deleite para nosotros, y comprometernos a seguir acompañando estos pasos pendientes a que cada vez tengamos más instancias donde tengamos un montón de interesados, sobre todo desde la comunicación, en esto de la ciencia y la educar y comunicar en las ciencias. Así que muchísimas gracias. Estar aquí esta mañana y por muchas razones, una de ellas es encontrarme, compartir un momento con una cantidad de amigas y amigos corazones. Hemos compartido distintas etapas en el mismo camino que nos convoca ahora. Y también quiero agradecer el privilegio de integrar este panel, saludar a las autoridades del Consejo de Formación y Educación y agregar lo que acabamos de escuchar dos o tres reflexiones. Quiero decir, también es un honor representar aquí en particular al Instituto Pasteur, pero en esta mesa me siento que represento un poquito más de bordo y me voy a subir un poco la voz de nuestra comunidad científica. Voy a usar un poquito pero lo que quería decirles creo que tiene poco que ver también con la ciencia en sí, con algunas cosas. Lo primero, antes de empezar, le comentaba a Edith Moraes que solemos poner el énfasis en todo lo que nos falta, en todas las dificultades que tenemos, en todo lo que hicimos, y nos cuesta reconocer el camino recorrido por uno mismo y sobre todo por nosotros. Y me parece que en esta área, como en otros, se ha recorrido un camino importante, parte del trabajo, parte de la capacidad para seguir avanzando, y reside en reconocer el camino recorrido. Eso del vaso medio lleno, el vaso medio vacío, solemos, creo que eso más es muy propio de nuestra cultura local, poner el énfasis en todo lo que nos falta, lo cual no está mal, pero me parece importante la mirada al camino recorrido. En esta área hay muchísimo trabajo. Estaba escuchando los 70 años de la Oficina Regional de la UNESCO en Uruguay, y esa oficina tuvo, la creación fue un privilegio para el país, pero no fue casual. Habían varios actores latinoamericanos que pusieron el énfasis en eso, y hay dos personas, el premio Nobel argentino, Bernardo Seil, y nuestro Clemente Estable, que jugaron un rol importante. ¿Con qué argumento es lo mismo que acabamos de escuchar? Lo acaba de resumir María Eduardo. Como ven, es un largo camino, con luces, sombras, no es lineal, si uno puede trazar la recta, pero hay puntos que se dispersan. Y lo importante es tratar de llegar. Y esto está ocurriendo, creo que en todo el continente latinoamericano, con idas y vueltas. Este es el 10º Congreso Iberoamericano. Me ha tocado ver, como muchos de ustedes, avances, experiencias notables en todos los países, y también las dificultades con las que una u otra vez, en uno u otro tiempo, en forma no sincrónica, hay reflujos, pero hay que seguir. Creo que eso es lo primero, y creo que es en este largo camino que se escribe este 10º Congreso, en un momento donde las experiencias positivas en todo el continente, en todo el caso iberoamericano, son bien interesantes. Lo segundo es aprender del camino recorrido. Creo que hay muchísimas experiencias nacionales que siguen el curso, que hay que potenciar, que hay que reconocer aquellas que podemos darle fuerza. Y para eso me parece que hay algo que también en la naturaleza cultural que nos puede permitir llegar más lejos. Es aprender nosotros, aprender a que nuestras instituciones cada vez sean más abiertas, cada vez colaboren más, que tengan la obligación de colaborar, complementarse. Somos un país de 3.400.000 habitantes y tenemos una cultura institucional de un país que por lo menos tiene 10 veces más de habitantes o más. Entonces me parece que parte de las respuestas que buscamos para llegar más lejos vienen de las capacidades que tenemos cuando sabemos juntarnos y sumar y hacer camino. Y lo otro que tiene que ver ya más con la ciencia,
como nunca es importante lo que es la cultura científica como parte de una ciudadanía plena, por muchísimas razones, por los desafíos, las opciones que tenemos en forma cotidiana. Y un científico o una científica tampoco saben que tienen una cultura científica general, va a tener una cultura científica en su área, de pronto específica, muy profunda, pero no necesariamente en una ciudadanía científica plena, y tenemos que estar permanentemente en nuestra vida cotidiana en una cantidad de aspectos, y las nuevas generaciones nos sacuden, nos hacen interrogar sobre más. Entonces la cultura científica forma parte de lo que es una ciudadanía plena del siglo XX. Por otra parte, este vínculo ciencia, instituciones científicas y educación es importante para la ciencia en sí. Dos referencias que quiero hacer muy largo. Hay un problema de género, pero no porque nos lleguen las muchachas. En las áreas que me son próximas son áreas feminizadas totalmente. Valdría la pena hacer un estudio de la producción científica de nuestras mujeres. Pero cuando empezamos a subir en las responsabilidades, ahí se nos trae. Bueno, se vio la física, la ingeniería, las matemáticas, cosas. Pero si no, los laboratorios están llenos, pero no los despachos de los jefes. Entonces ahí hay un tema interesante. Lo otro es lo siguiente con esto también. Nuestro continente, hacer ciencia en nuestro continente es un compromiso de vida como cualquier otro lado. Nuestros sistemas alientan a veces a que el científico individual, los sujetos, busquen estrategias para mantenerse a flote, para no naufragar. Tienen que competir entre sí por recursos, competir por razones aparte, razones de prestigio o ascenso académico. Y eso focaliza la cabeza de la gente y aleja de otros y pone un techo, porque uno no osa alargarse a navegar en mar abierto. El compromiso social, el compromiso con la educación es un elemento central para que la ciencia pueda osar navegar en mar abierto. Y segundo punto, con esto así también, que esto no solo pensemos en nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, sino necesidades y conocimientos científicos. Pensemos la cultura científica de nuestros empresarios que apuestan a la ciencia, que apuestan al conocimiento para construir el país de mañana. Y eso no se logra sin una cultura científica que no tenemos. Creo que todo esto le da al 10º Congreso un perfil particular y es un gusto trabajar con ustedes. Muy bien, le agradecemos al director del Instituto Portero, doctor Ricardo Erlich. Le recordamos que el Congreso ha sido declarado de interés nacional por el Ministerio de Educación y Cultura, y en esta instancia de presentación, obviamente con todos los actores involucrados, además de los colegas de la prensa, vamos a compartir dos últimas reflexiones, en el caso del presidente de Codicen, el profesor Wilson Meto, y luego la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, la magistra Edith Moraes. Wilson, a ver. Bueno, en primer lugar, felicitar al Consejo por, de alguna manera, haberse lanzado a este proyecto y integrar este grupo de estudio de trabajo como base para el trabajo posterior. Seguramente en este Congreso va a estar presente la investigación, algo no menor que la divulgación, y luego la formación en términos generales y de docentes en particular. O sea, se va a discutir mucho en el cómo enseñar. Entonces yo, aprovechando este espacio, y también muy contento de estar en una mesa con compañeros realmente tan queridos y con compañeros también tan queridos de larga data en el marco de la educación, me atrevería a robar 3 minutos, ¿sí? No en el cómo, porque creo que hay especialistas que claramente pueden aportar mucho más que yo en ese sentido, pero sí me gustaría reflexionar en el para qué. O sea, en el año 29 una gran crisis económica, ¿verdad? Y Uruguay, como otros países latinoamericanos, sometido a esa liberalización comercial y monetaria, veía la amenaza clara de una crisis de carácter económico, arrastrada por esa crisis mundial. Y estuvo 10 años intentando buscar
con ensayo y error camino, hasta que en el año 1941 al 1959 generó una ley, la ley de Witt, que es aquello que se llamó en un momento de industrialización basada en la sustitución de importaciones. Duró todo ese periodo. ¿Y qué tiene que ver eso con esto? Bueno, ahí se generó, en el 1942 se generó la UTU, ¿sí? Luego avanzamos y se generó la formación de docentes, específicamente en el área media. Se profundizó en una estructura donde la educación no quedó ajena al desarrollo global y al desafío global del país. Ahí en aquel momento en la UTU se generaron las escuelas industriales, como la formación de mecánicos, electromecánicos, posteriormente los electrónicos, que ¿qué capacidad tuvieron? Tuvieron la capacidad de, con aquel material tal importado, de maquinaria, industrial, tuvieron la capacidad de aprender a reparar, aprender a sustituir y aprender a crear material que sustituyera esa función. Y eso estaba basado en que esa formación tenía principios científicos y técnicos del momento básicos claros en la formación profesional. Eso llevó a que el Uruguay, en la región, tuviera reconocimientos importantes del nivel de los técnicos para resolver e innovar en nuevas situaciones. Bueno, eso terminó por distintos motivos mundiales en el año 59. Después pasaron décadas y décadas en nuestro país, donde el diálogo entre la formación de áreas específicas, por ejemplo en este caso la ciencia, y el desarrollo real del país, pero real en el sentido de posible, de viable, bueno, estuvo absolutamente adormecido, Entonces no se encontró una sintonía entre los modelos posibles integrales de desarrollo y el lugar de la educación. Bueno, pasaron, por supuesto, muchos años y hoy nos encontramos en el Uruguay, en el mundo, perdón, claramente dentro de una estructura en la cual el mundo digital o la ciencia y la tecnología cumplen un rol clave en este nuevo cambio económico, la economía del conocimiento. Nos encontramos también dentro de una economía global y eso hace que la educación tenga que preguntarse el para qué. El para qué en función del desarrollo integral de la sociedad. No en vano, en el Uruguay de hoy, y no estoy, simplemente lo digo porque creo que hay cosas sueltas que la propia población, inclusive nosotros la educación a veces nos cuesta unir, no en vano hay elementos vinculados, ¿sí?, a tener un cable interoceánico allá que tiene 12.000 kilómetros para poder generar, ¿sí?, una ida y vuelta de datos con soberanía. No en vano hay un data center que opera como un puerto digital. No en vano hay una presencia de la tecnología de la información y de la comunicación que hace que el Uruguay tenga el primer ranking a nivel latinoamericano con la escala que tiene. No en vano es que tenemos un plan Ceibal y una estructura de desafío educativo vinculada a ese aspecto. Y en la ciencia, con el avance de la ciencia, con ese desafío vinculado, que lo puede, por supuesto, Erlich profesionalmente manejar mucho mejor que yo, en el área de la biotecnología, de la nanotecnología, tenemos un problema. O sea, la ciencia es un derecho, y es verdad, aprender ciencia es un derecho. Sí, también es un elemento cultural porque hay que apropiarse de esa construcción humana, pero hoy es una necesidad. O sea, atraviesa todas las dimensiones, es una necesidad, es una gran herramienta que se tiene o no se tiene, y que en una economía de conocimiento hace la diferencia entre poder salir adelante un país, poder salir adelante una sociedad, en todas sus dimensiones. Entonces ya no es la discusión de cuánto le aporta la cultura, que la tiene, por supuesto que la discusión en clave de derecho, no hay ninguna duda, pero es una necesidad como una herramienta básica para poder desafiarnos como país. Y acá, además de los compañeros de biología y otras áreas que veo acá, tenemos los compañeros también en matemáticas. Y acá tenemos un tema que hay que conversar, porque el lenguaje, para poder introducirse en ese mundo, es la matemática. Y ahí también tenemos un tema que tenemos que tratar. No podemos aislar la enseñanza de la ciencia de la enseñanza de la matemática. Porque en realidad muchos de nuestros ciudadanos optan porque ellos no pueden, no es para ellos. Y en lugar de construir vocaciones, a veces debilitamos vocaciones en estas áreas. Y a veces nosotros nos preguntamos, y me hago cargo de lo que digo, si eso que yo creo que no es para mí, ¿es realmente matemática o es realmente ciencia? Es una manera de poder acercar ese conocimiento con debilidades que generan en otros el hecho de sentir que no pueden. O sea, no es lo mismo un país de abogados como el nuestro que si tuviéramos Noruega que un país de ingenieros. Digo, es una cosa, la sociedad lo tiene avalado y no hay una diferencia, digamos, cualquiera cree que puede aprender cualquier cosa.
Bueno, ese es un tema que a nosotros los educadores nos pone por delante un desafío gigantesco. Seguramente en este seminario se va a estar claramente debatiendo, intercambiando sobre esta temática. Pero en Uruguay por la escala, por el desafío que tiene, es clave. Es clave que los niños, las niñas, es clave que los jóvenes, es clave que los adultos sostengamos la capacidad de poder socializar ese conocimiento tan vital para poder desarrollarse. Y bueno, y eso claramente nos pone a todos en una necesidad de encuentro. Ricardo lo decía, la capacidad por la escala de trabajar juntos, pero también la capacidad de entender que no se agota en las formas de enseñar si la gente no aprende. Es un tema que es tan básico, que a veces parece que estamos atrapados a estructuras ortodoxas de cómo enseñar, y la realidad, el objeto de estudio que está ahí, que es que la gente no aprende, parece no ser un elemento a aprender. Y yo creo que ahí tenemos un desafío enorme como educadores. Yo creo que tenemos que sacudirnos el polvo, y esa academia, desde la educación no estoy hablando de la investigación científica, desde la investigación en educación, esa academia creo que tiene que tener una dosis muy fuerte de humildad y muy fuerte de poder involucrarse con la realidad de las personas. Tiene que salir de los ámbitos donde las conclusiones epistemológicas son comunes, donde todo parece claro lo que hablamos, pero esa claridad tiene que quedar a la sociedad toda. Y ahí yo creo que tenemos un deber enorme. Todos los que somos docentes nos hemos formado, pero también somos conscientes de que en la experiencia, en el desarrollo de la práctica educativa, estamos aún reconociendo los avances, estamos aún lejos de haber transformado la matriz educativa en el país. Hoy sigue estando la cuarta parte de las posibilidades que tiene el país a nivel de educación, de presencia en educación terciaria, una mitad en las áreas humanísticas, con una cuarta parte en las áreas de la medicina o tecnología médica, y solo una cuarta parte en todo el otro gran mundo que el país necesita para poder explotar en desarrollo de distinta índole. Y ahí tiene que ver la enseñanza de las matemáticas, tiene que ver la enseñanza de las ciencias en la escuela, en el liceo, en la UTI, en la capacidad que la educación tenga de divulgar hacia la sociedad qué significa todo esto y qué peso tiene para el Uruguay todo esto. Y bueno, yo creo que eso nos tiene que encontrar, no con enfrentamiento, sí con el espíritu crítico, que tiene que ser, tenemos que ser críticos. Pero creo que nos tiene que encontrar a todos los actores, y cada uno de nosotros con la responsabilidad que hoy sostenemos, tanto a nivel político como a nivel académico, de entender la importancia de este tema y de buscar juntos caminos con la potencialidad que tenemos de destrabar. Es como un crack, es como las mismas personas con la misma formación, pero con un crack que es conceptual, que es paradigmático, o sea, que de alguna manera nos permitiría hacer otras cosas nosotros los mismos si tenemos esa capacidad. Ahora, si estamos atrapados en estructuras ortodoxas en las cuales estamos convencidos, pero pateamos el clavo todos los días sin dar una respuesta real a la sociedad, vamos a demorar un poquito más. Por eso me parece fantástico lo que plantean los compañeros de seguir aunando, teniendo visibilidad como país en organizaciones de estas características, recogiendo experiencias, pero también creando espacios de profunda autocrítica de nuestro propio sistema. Todos, independientemente de la responsabilidad que cada uno tenga, porque el objetivo, lo dijimos al principio, lo vamos a sostener siempre, lo primero es la gente. El horizonte ahí para nosotros son las personas y el desarrollo de las personas. No somos nosotros, ni son las instituciones. Las instituciones le tienen que dar soporte y sostenibilidad a instrumentos que permitan realmente el desarrollo de las personas. Y eso es un cambio conceptual importante en una manera de organizarse y de mirarse cada uno de nosotros en el marco de la institución a la cual puede pertenecer y a la cual claramente por motivos afectivos y profesionales se debe. Pero bueno, yo creo que este encuentro, este seminario va a aportar muchísimo y va a poner una vez más en la agenda de nuestra sociedad la importancia de las ciencias, el lugar que ocupa hoy en el mundo, que no es el mismo de hace 50 años atrás. Y bueno, nos va a permitir discutir esto, ¿no? El cómo, como expertos, pero fundamentalmente creo que para poner en la agenda nacional el para qué, el por qué es importante hoy que la matemática y la ciencia pasen a ser un lenguaje común y que todo niño y todo joven considere que él tiene condiciones y capacidades para poder apropiarse, ¿sí?, de esa potente herramienta que la ha construido el hombre y que tenemos la obligación de socializar. Así que felicitaciones por mí. Vamos a... Bueno, buenos días a todos y a todas. Sí, hoy
y les dejo para todos los que están presentes aquí los saludos de la ministra María Julia Muñoz, que se encuentra en misión oficial. El otro lugar desde el cual estoy haciendo uso de la palabra es como presidenta de la Comisión Nacional de México. Y desde los dos lugares quiero decirles que Uruguay se siente orgulloso de ser sede de este 10º Congreso Iberoamericano de la Educación Científica. Por eso voy a empezar por felicitar a quienes tuvieron esta iniciativa, que sabemos que tuvieron que vencer una serie de obstáculos institucionales para poder estar hoy anunciando y haciendo esta apertura de lo que se viene de aquí en adelante, preparando el Congreso y concretando esta aspiración. Sin duda que es un orgullo ser sede de un Congreso regional iberoamericano y sin duda que es un orgullo de asumir todo lo que tiene que ver con cuáles son los desafíos hoy de la educación científica en nuestro país y en toda la región. Un congreso es un encuentro y en este encuentro estarán trabajándose y cruzándose múltiples puntos de vista. Y es desde esta diversidad de miradas, desde estos distintos lugares, que hacemos votos para que haya una construcción colectiva en lo que tiene que ver con estos desafíos que fueron planteados acá, que tienen que ver con el lugar del conocimiento en este siglo XXI, que tiene que ver con la difusión científica, con la socialización de la ciencia, pero sobre todo desde la educación tiene que ver con el derecho de todos a acceder a la ciencia. Y este acceso, sin duda que no va a ser con el mismo grado y la misma intensidad en todos, pero debe ser, si no, no es derecho, acceso de todos. Por lo tanto, la actitud científica como algo a desarrollar desde la educación es fundamental. El lenguaje científico para poder descifrar, para poder comprender desde el lugar de ciudadano lo que es y los cuáles son los aportes de este conocimiento. Pero todo esto en el marco de los principios de UNESCO, que sin duda son 70 años de la oficina regional, y otra cosa que nos llena de orgullo, que además está trabajando en el real sentido de lo regional, muchísimo en todo lo que es esta Latinoamérica tan querida, pero tan necesitada de encuentros para fortalecerla. Y entonces, estos principios, estos 70 años, las instituciones cambian en 70 años. Hay una dinámica institucional que obliga a ir transformando y modificándose. La nueva directora general de UNESCO también está planteando transformaciones estratégicas en lo que hace a la organización de la UNESCO. Pero los principios no. Los principios perduran. Los principios son los que le dan sentido a cualquier cambio que sea necesario construir. Y a esos principios que me estoy refiriendo y quiero señalarlos con énfasis, es que encuadra
también esta celebración de los 70 años de los derechos humanos. Y sobre todo, los 3 pilares que tiene la UNESCO: ciencia, cultura y educación. Una cultura que se construye, que es dinámica y que tiene una relación muy interactiva con la educación, pero una cultura que se enmarca y que busca una cultura de paz, enmarcada en esos principios de los derechos. Y eso no puede estar ajeno cuando hablamos de este conocimiento científico con distintos grados. Insisto en eso, pero hay algo que es general, que es para todos, y hay algo en profundidad que es para quienes optan, eligen y quieren dedicarse a la ciencia. Y es por eso que aquí también, desde esos principios, la igualdad de género aparece como algo que específicamente en nuestro país y toda la región tiene que seguir trabajando con respecto a las ciencias. Y el proyecto SAGA, que es otro proyecto de la UNESCO, en el cual se está trabajando muchísimo y se está haciendo. Uruguay es país piloto para hacer el estudio de cuáles son esas situaciones de igualdad o desigualdad con respecto al género. En qué lugar quedan las niñas con respecto a los varones y en qué lugar quedan las mujeres con respecto a los varones, que como bien decía Ehrlich, sin duda que el acceso a cualquier carrera o a cualquier campo científico es más logrado que lo que tiene que ver con la permanencia y la carrera profesional por todos aquellos roles y papeles que nos tocan a las mujeres. Por lo tanto, quiero cerrar volviendo a traer las felicitaciones para quienes están trabajando en esto, el deseo más grande y el aporte que desde el MEC haya que hacer, cuenten con él para que este evento sea y cumpla, sea lo más grandioso y cumpla con todos sus objetivos. Pero también, junto con todo eso, el orgullo de uruguayos de que esto se celebre aquí, en nuestro país, y aquí, en el Consejo de Formación en Educación, que también el corazoncito. Muy bien, y aprovechamos con las palabras de Edith Moraes también de realizar algunos agradecimientos, por supuesto, a todas las instituciones que hacen posible esto, ¿no? En nombre de ANI, Fundación Telefónica, que tenemos también representantes de Fundación Telefónica, Uruguay 21, AUSI, Cámara Española, Ministerio de Turismo, ya lo comentamos, declarado de interés por el Ministerio de Educación y Cultura, declarado de interés turístico por el Ministerio de Turismo, y me cuentan que se suma muy pronto seguramente también el Ministerio de Industria y Energía. Y en definitiva a todo el comité organizador y en especial a la asesoría académica del Consejo de Formación en Educación en los nombres de Beatriz y Sara, que están por allá, que sabemos que están trabajando mucho en torno a este plan. Una vez más, gracias. Muy bien. Pasen.